Horst Bohme transformó una región entera en un cementerio y luego simplemente desapareció. La historia de Horst Bohme. Hay nombres que la historia prefiere olvidar. Nombres que se deslizan entre las grietas del tiempo como agua sucia, que se borran de los archivos, que desaparecen de las conversaciones familiares. Horst Bohme es uno de ellos. No fue un general famoso. No comandó ejércitos. No aparece en las fotografías icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, su nombre está escrito con sangre en los bosques de Bielorrusia, en las calles de Minsk, en las aldeas quemadas donde solo quedaron cenizas y silencio. Imagina por un momento un hombre común, ni monstruo ni héroe, un hombre con familia, con ambiciones, con sueños quizás. Ahora imagina a ese mismo hombre ordenando la muerte de decenas de miles de personas, niños, ancianos, familias enteras borradas del mapa como si nunca hubieran existido. ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué camino recorre un ser humano desde la infancia hasta convertirse en el arquitecto del terror? ¿Nace el mal o se construye pieza por pieza, decisión por decisión? Esta es la historia de Horst Bohme, comandante de las SS, jefe de seguridad, cazador de partisanos, ejecutor del Reich, un hombre que transformó una región entera en un cementerio y luego simplemente desapareció. Pero antes de hablar del monstruo, tenemos que hablar del niño. Porque todos fuimos niños alguna vez. Todos jugamos, soñamos, reímos, todos tuvimos un primer día de escuela, un primer amor, una primera decepción. La diferencia está en lo que hacemos con esas experiencias, en las elecciones que tomamos cuando nadie nos observa, en quienes nos convertimos cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Horst Bohme nació en 1904, en una Alemania que aún no sabía que estaba a punto de desangrarse. El Kaiser Guillermo II todavía gobernaba. El imperio alemán se extendía poderoso y aparentemente invencible. Las calles de Frankfurt, su ciudad natal, bullían con la confianza de una nación que se creía destinada a la grandeza. Pero las apariencias engañan. 10 años después, cuando Horst era apenas un niño, el mundo que conocía se desintegró. La Gran Guerra llegó como una tormenta apocalíptica. Millones de hombres marcharon hacia el frente. Millones no regresaron. Y los que volvieron trajeron consigo algo peor que las heridas visibles. Trajeron la humillación, la rabia, el veneno del resentimiento. Crecer en la Alemania de posguerra era crecer entre ruinas. No solo ruinas de edificios bombardeados, sino ruinas del espíritu nacional. El Tratado de Versalles había convertido a Alemania en un país derrotado, despojado, humillado ante el mundo. La inflación destruía los ahorros de toda una vida en cuestión de días. Familias enteras hacían cola por un pedazo de pan. Los veteranos de guerra mendigaban en las esquinas, mutilados y olvidados. ¿Qué hace eso a un joven? ¿Qué sucede en la mente de un adolescente que ve a su padre derrotado, a su madre llorando sobre facturas impagas, a su país convertido en el hazmerreír de Europa? Para muchos jóvenes alemanes de esa generación, la respuesta llegó con botas marchando al unísono. Llegó con banderas rojas y negras. Llegó con promesas de restaurar el orgullo, de recuperar la grandeza, de castigar a los culpables de tanta humillación. Llegó con Adolf Hitler. Capítulo IN: El nacimiento de un cazador. El viento sopla frío sobre el río Meno. Frankfurt se despierta bajo un cielo plomizo, como tantos otros días en este invierno de 1923. Las calles huelen a carbón quemado y a desesperación. En las esquinas, los vendedores ambulantes gritan precios que cambian cada hora. Un kilo de pan que costaba 1000 marcos por la mañana cuesta 10.000 por la tarde. Para cuando cae la noche, nadie puede permitírselo. Horst Bohme tiene 19 años, observa todo esto desde la ventana de su casa. Su familia, como tantas otras, se aferra a los últimos restos de respetabilidad. Su padre, antiguo funcionario, finge que todo estará bien. Su madre cuenta y recuenta monedas que no valen nada. Y Horst siente algo que muchos jóvenes de su generación sienten, una rabia profunda, visceral, sin nombre ni rostro claro. Una certeza de que alguien tiene que pagar por todo esto. No fue el primer joven en sentirse así, no sería el último. Pero Horst tenía algo que lo distinguía, una capacidad casi sobrenatural para la organización, para el control, para imponer orden en el caos. Sus profesores lo habían notado. Era meticuloso, obsesivo incluso. Cuando se le asignaba una tarea, la completaba con precisión quirúrgica. Esa cualidad, en tiempos de paz, podría haberlo convertido en un excelente administrador, quizás en un contador o un ingeniero.
Pero estos no son tiempos de paz, y las cualidades que construyen en tiempos normales pueden destruir cuando el mundo se tuerce. En 1922, apenas un año antes, algo había sucedido que marcaría el rumbo de su vida. Horst había asistido a una reunión. No una reunión cualquiera, sino un mitin del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, un partido pequeño entonces marginal, considerado por muchos como una broma de mal gusto. Pero Horst no lo vio así. Escuchó a los oradores hablar de traición, de enemigos internos, de una Alemania apuñalada por la espalda. Escuchó promesas de restauración, de pureza, de un nuevo orden que surgiría de las cenizas del viejo, y algo dentro de él respondió. Como un diapasón que vibra ante la frecuencia correcta, Horst Bohme encontró su tono, se unió al partido. Era apenas un miembro más entre miles, insignificante en el gran esquema. Pero Horst no tenía intención de permanecer insignificante. Trabajó, se ofreció voluntario para tareas que otros consideraban tediosas, organizó archivos, coordinó reuniones, memorizó nombres y rostros. Lentamente, metódicamente, se hizo indispensable. Había algo más en Horst que sus superiores notaron rápidamente. No hacía preguntas incómodas. Cuando se le ordenaba algo, lo ejecutaba sin dudar, sin cuestionar la moralidad o las consecuencias. Esta cualidad, en una organización que pronto se dedicaría al horror sistemático, era invaluable. En 1925, Horst dio el siguiente paso. Se unió a las SS, las Schutzstaffel, la unidad de protección del partido. Aún era una organización pequeña, selecta, diseñada originalmente como guardia personal de Hitler, pero su líder, Heinrich Himmler, tenía planes ambiciosos. Quería transformar las SS en algo más que una guardia, en una orden de élite, en los caballeros negros del nuevo Reich. Para ser aceptado en las SS no bastaba con ser nazi, había que demostrar pureza racial. Había que rastrear el árbol genealógico hasta 1750, probar que no había una sola gota de sangre judía, gitana o eslava en las venas. Había que medir el cráneo, la nariz, el color de los ojos. Había que pasar exámenes físicos exhaustivos, había que jurar lealtad absoluta hasta la muerte. Horst pasó todas las pruebas. Su árbol genealógico era impecable, su físico adecuado, sus convicciones inquebrantables y su capacidad para seguir órdenes sin pestañear, excepcional. Le entregaron el uniforme negro, la jorra con la calavera plateada, el anillo de plata con las runas SS, símbolos que pronto se convertirían en sinónimos del terror más absoluto. Pero en 1925, Horst Bohme simplemente se miraba al espejo y veía a un joven con propósito. Veía a alguien que pertenecía a algo más grande que él mismo, veía a un elegido. Los años siguientes fueron de ascenso constante. Horst no era carismático como otros líderes nazis. No tenía el don de la oratoria de Goebbels ni la presencia imponente de Heydrich. Era, en muchos sentidos, ordinario. Pero esa ordinariez escondía una voluntad de hierro y una ausencia casi completa de empatía. En 1932, Horst ya era oficial de las SS. Había demostrado su valía en las calles, durante los enfrentamientos con comunistas y socialdemócratas. Había visto violencia, había participado en ella y no había parpadeado. Hay un momento, un instante preciso en el que una persona cruza la línea. Un momento en el que deja de ser un observador del mal y se convierte en su ejecutor. Para algunos, ese momento es dramático, traumático. Para otros es casi imperceptible. Un pequeño paso que apenas se nota hasta que es demasiado tarde para retroceder. Para Horst Bohme, ese momento probablemente llegó durante una noche en Berlín. Una noche en la que su unidad recibió órdenes de enseñar una lección a un grupo de opositores políticos. Los detalles se han perdido en el tiempo, enterrados en archivos destruidos o nunca escritos, pero sabemos que Horst estaba allí, sabemos que siguió órdenes y sabemos que después de esa noche algo en él cambió. O quizás no cambió nada, quizás simplemente se reveló lo que siempre había estado ahí. Enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. Las calles estallan en celebración. Antorchas iluminan la noche. Miles de camisas pardas y uniformes negros marchan en formación perfecta. Alemania, proclaman, ha despertado. Horst Bohme tiene 29 años y su verdadera carrera está a punto de comenzar. Capítulo 2. La máquina del terror. Hay algo hipnótico en ver nacer un imperio. Las piezas se mueven con precisión. Las leyes cambian. Las instituciones se transforman.
Y antes de que la mayoría se dé cuenta de lo que está sucediendo, el mundo que conocían ha desaparecido, reemplazado por algo completamente distinto. En 1933, Alemania comenzó su metamorfosis. No fue un cambio súbito, no al principio, fue gradual, calculado, diseñado para adormecer la resistencia antes de aplastarla completamente. Primero vinieron las leyes de emergencia. El incendio del Reichstag en febrero proporcionó la excusa perfecta. Hitler declaró que la nación estaba bajo ataque de comunistas y enemigos del Estado. Se suspendieron derechos civiles, se autorizaron arrestos sin juicio, se cerraron periódicos, se prohibieron partidos políticos. Horst Bohme observaba todo esto con satisfacción fría. Finalmente pensaba, alguien tiene el coraje de hacer lo necesario. Las SS crecían exponencialmente. De ser una guardia personal de pocos cientos, se transformaron en un ejército de decenas de miles. Y con ese crecimiento llegaron nuevas divisiones, nuevas funciones. Ya no solo protegían al Führer, ahora vigilaban a toda la población, buscaban enemigos, eliminaban amenazas, construían un Estado dentro del Estado. Horst fue asignado a la ST, el Sicherheitsdienst, el Servicio de Seguridad de las SS. Esta organización, dirigida por Reinhard Heydrich, tenía una función aparentemente simple: recopilar información sobre enemigos del Reich. Pero bajo esa descripción anodina se escondía algo mucho más siniestro. La SD era los ojos y oídos del terror. Era quien decidía quién vivía y quién desaparecía en la noche. Heydrich era un hombre peculiar. Alto, rubio, atlético, parecía la personificación del ideal ario. Pero detrás de esa apariencia impecable había una mente retorcida, brillante y despiadada. Llamado el hombre del corazón de hierro, incluso por sus colegas nazis, Heydrich transformó la SD en un instrumento de precisión mortal, y Horst Bohme era exactamente el tipo de hombre que Heydrich necesitaba: eficiente, discreto, sin escrúpulos, capaz de mirar datos sobre personas, familias enteras y reducirlos a estadísticas, a problemas que resolver, a obstáculos que eliminar. En la SD, Horst aprendió el arte del fichaje sistemático. Cada judío era catalogado, cada gitano registrado. Cada opositor político, rastreado. Se crearon archivos monumentales que contenían los nombres, direcciones, ocupaciones y conexiones familiares de millones de personas, información que más tarde facilitaría su exterminio. Horst destacó en este trabajo, no porque disfrutara particularmente del papeleo, sino porque entendía su importancia. Sabía que el terror eficiente requiere organización, que el asesinato en masa necesita burocracia, que convertir el mal en rutina requiere transformarlo en procedimientos, formularios, órdenes escritas en lenguaje neutral, tratamiento especial, evacuación, reasentamiento. Palabras que ocultaban asesinato. Horst usaba estas palabras sin incomodidad, quizás porque realmente creía en ellas, o quizás porque había aprendido a no pensar demasiado en su significado real. En 1935, Horst se casó. Su esposa era una mujer joven, rubia, de buena familia aria. El matrimonio fue aprobado por sus superiores de las SS, que vigilaban incluso las vidas románticas de sus miembros. Tuvieron hijos. En las fotografías familiares que sobreviven, Horst aparece sonriente, con su uniforme impecable, rodeado de su familia. Un padre amoroso, un esposo dedicado. ¿Cómo se reconcilia eso? ¿Cómo puede un hombre besar a sus hijos por la mañana y luego pasar el día organizando la muerte de los hijos de otros? La mente humana es capaz de compartimentalizar de maneras asombrosas, de construir muros internos que separan una realidad de otra, de vivir simultáneamente como persona y como máquina. Quizás Horst simplemente no veía contradicción. Quizás para él, proteger a su familia y eliminar a los enemigos de la raza eran parte del mismo proyecto. Quizás había interiorizado tan completamente la ideología nazi que su conciencia había sido reescrita. O quizás, y esto es más aterrador, simplemente no le importaba. Los años entre 1935 y 1939 fueron de consolidación del poder nazi. Las leyes de Nuremberg despojaron a los judíos de su ciudadanía. La noche de los cristales rotos mostró al mundo hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los campos de concentración, inicialmente diseñados para prisioneros políticos, comenzaron a llenarse con cualquiera que el régimen considerara indeseable. Y en cada paso, hombres como Horst Bohme estaban ahí, no en los titulares, no dando discursos ante multitudes, sino en las oficinas, firmando papeles, dando órdenes, asegurándose de que la máquina funcionara sin fricciones. Hay una fotografía de Horst de esta época. Está en su escritorio,
rodeado de archivos. Su expresión es neutral, casi aburrida. Podría estar revisando inventarios de una fábrica. Pero los archivos ante él contienen nombres de personas que pronto serán arrestadas, deportadas, asesinadas. Y su rostro no muestra emoción alguna. Esa es quizás la imagen más reveladora de quién era Horst Bohme, no un sádico que disfrutaba el sufrimiento ajeno, no un fanático espumando de odio, sino algo posiblemente peor, un burócrata del horror, un hombre que había convertido el asesinato en su profesión y lo ejecutaba con la misma frialdad con la que otro llevaría registros contables. Septiembre de 1939. Las divisiones alemanas cruzan la frontera polaca, el mundo contiene el aliento y luego exhala en forma de guerra. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado y con ella la verdadera prueba de hombres como Horst Bohme, porque una cosa es organizar la represión en tu propio país, entre tu propia gente. Otra completamente distinta es exportar el terror a territorios conquistados, donde las inhibiciones restantes pueden abandonarse por completo. Horst recibió su nueva asignación en 1940. Sería enviado al este, a Polonia primero, y luego más allá, a territorios donde el Reich planeaba implementar su visión más radical, donde la limpieza racial se ejecutaría sin restricciones. Empacó sus pertenencias meticulosamente, se despidió de su familia, se ajustó el uniforme y partió hacia el este, hacia los territorios donde su nombre quedaría grabado en sangre. Capítulo 3. El este sangriento. Existe un olor particular en las zonas de guerra, una mezcla de pólvora, tierra removida, sangre seca y miedo. Ese olor impregnaba cada rincón de Polonia en el otoño de 1939. El país había caído en semanas. Las fuerzas polacas, valientes pero sobrepasadas, fueron aplastadas por la maquinaria de guerra alemana, y detrás de los tanques y la infantería venían otros, los verdaderos conquistadores, los arquitectos del nuevo orden. Venían las Einsatzgruppen, los grupos especiales de operaciones, unidades móviles de las SS señadas con un solo propósito: eliminar a cualquiera que el Reich considerara amenaza o indeseable en los territorios conquistados. Intelectuales polacos, sacerdotes, judíos, gitanos, cualquiera cuya existencia no encajara en el plan maestro. Horst Bohme no formó parte inicialmente de estos grupos. Su papel era más administrativo, más de coordinación. Pero eso no significaba que estuviera alejado del horror, todo lo contrario, estaba en el centro de comando, recibía los informes, procesaba las cifras, autorizaba las operaciones. Cada noche llegaban los telegramas, lacónicos, eficientes, acción completada en sector 7, 350 objetivos eliminados, operación de limpieza en aldea X finalizada, 200 tratados especialmente, números, solo números, como si fueran inventarios de mercancías. Horst leía estos informes mientras cenaba, los archivaba, los reenviaba a Berlín y luego dormía sin problema. ¿Había dejado de ser humano o simplemente había encontrado una manera de ser lo que nosotros, desde nuestra distancia segura, no podemos comprender? Polonia fue solo el ensayo. El verdadero escenario estaba por venir. En junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. Fue la invasión más grande de la historia y detrás de los ejércitos venían 4 Einsatzgruppen, rotulados A, B, C y D, cerca de 3.000 hombres en total. Su misión, exterminar a los judíos soviéticos y cualquier otro elemento indeseable. Horst Bohme fue asignado a Bielorrusia, no como líder de un Einsatzgruppe, sino como parte del aparato de seguridad que coordinaría las operaciones antipartisanas y de pacificación en la región. Era una posición de enorme responsabilidad. Bielorrusia estaba destinada a convertirse en parte del Lebensraum, el espacio vital que Alemania reclamaría para su pueblo. Eso significaba que la población local tendría que ser reducida drásticamente. El paisaje de Bielorrusia era hermoso de una manera melancólica. Bosques interminables de abédules y pinos, pantanos que se extendían hasta el horizonte, aldeas de madera que parecían detenidas en el tiempo. En verano, los campos se llenaban de flores silvestres. En invierno, la nieve lo cubría todo con un manto de silencio. Horst Bohme llegó a ver esta belleza y solo vio un problema logístico. Los bosques proporcionaban escondite a partisanos, los pantanos dificultaban las operaciones, las aldeas albergaban a potenciales enemigos. Todo tenía que ser controlado, catalogado, neutralizado.
instaló su cuartel general en Minsk, la capital de Bielorrusia, un edificio requisado que antes había albergado oficinas gubernamentales soviéticas. Ahora sus paredes resonaban con alemán gutural y el sonido de máquinas de escribir produciendo órdenes de muerte. Las operaciones comenzaron casi inmediatamente. Los judíos de Minsk fueron concentrados en un gueto, sin 1000 personas hacinadas en unas pocas calles, sin comida suficiente, sin agua limpia, sin esperanza. Era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran las acciones. La primera acción grande ocurrió en julio de 1941. Las tropas rodearon una sección del gueto, sacaron a las personas de sus casas, ancianos arrastrándose, madres cargando bebés, niños aferrados a las manos de sus padres, los formaron en columnas y los marcharon fuera de la ciudad. A varios kilómetros, en un bosque cerca de la aldea de Trostianets, habían cavado zanjas largas, profundas. Los prisioneros fueron obligados a desnudarse, a entregar sus pertenencias, a pararse al borde de las zanjas, y luego vinieron los disparos. Ráfagas de ametralladoras, gritos, súplicas. El sonido de los cuerpos cayendo sobre otros cuerpos. Una vez, 2 veces, 3 veces, capa sobre capa, hasta que las zanjas se llenaron. Cuando terminó, cubrieron las zanjas con tierra. Pero la tierra se movía, porque no todos habían muerto instantáneamente. Algunos agonizaban bajo toneladas de cadáveres y tierra. Tardaron horas en morir, quizás días. ¿Dónde estaba Horst Bohme durante todo esto? En su oficina, firmando los permisos de transporte, autorizando la munición, coordinando con las autoridades militares, asegurándose de que todo se ejecutara según el plan. Nunca apretó personalmente un gatillo en esas zanjas, nunca ensució sus manos con sangre directa, pero su firma estaba en cada orden, su sello en cada documento, su autoridad detrás de cada asesinato. Hay una distinción que intentamos hacer entre el que aprieta el gatillo y el que ordena hacerlo, entre el ejecutor y el burócrata. Como si hubiera una diferencia moral significativa, pero la hay realmente. Es menos culpable quien organiza el asesinato que quien lo comete. Es menos monstruoso quien nunca ve la sangre pero garantiza que fluya. Durante el otoño e invierno de 1941, las matanzas continuaron. Aldea tras aldea, bosque tras bosque, las Einsatzgruppen recorrían el territorio con eficiencia industrial. Y Ost coordinaba, supervisaba, garantizaba que los objetivos se cumplieran. Los reportes que enviaba a Berlín eran obras maestras del lenguaje burocrático. Se han tratado especialmente 8.200 elementos en el sector noreste. La pacificación del área ha resultado en la eliminación de 5.456 individuos potencialmente hostiles. Palabras estériles para horrores inimaginables, pero el sistema de fusilamiento tenía problemas. No era lo suficientemente eficiente, requería demasiados hombres. Generaba trauma incluso en algunos soldados de las SS. Había quejas de que escuchar los gritos, ver los cuerpos, afectaba la moral. Como si la moral importara a hombres que hacían esto. Así que buscaron alternativas. En Chelmno, en Belzec, en otros lugares, comenzaron a experimentar con camiones de gas, vehículos especialmente modificados donde el escape se redirigía al compartimiento de carga. Los prisioneros eran empujados adentro. Las puertas se sellaban. El motor arrancaba. Y en 20 minutos todos estaban muertos por monóxido de carbono. Horst Bohme supervisó el uso de algunos de estos camiones en Bielorrusia. Eran más limpios, decían, más eficientes, menos estresantes para el personal, como si eso fuera lo importante. Pero incluso los camiones de gas tenían limitaciones. No podían procesar suficientes personas lo suficientemente rápido. Para el verdadero asesinato industrial necesitaban algo más. Necesitaban cámaras de gas estacionarias. Campos diseñados específicamente para el exterminio, el sistema que eventualmente se implementaría en Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Horst no estuvo directamente involucrado en el diseño de esos campos, pero formó parte de la máquina que los alimentó, que reunió a las víctimas, que las transportó, que garantizó que el flujo nunca se detuviera. A principios de 1943 fue promovido, ahora era el comandante de las SS y la Policía de Seguridad para Bielorrusia. Un título imponente, responsabilidad total sobre todas las operaciones de seguridad en la región, control absoluto sobre la vida y muerte de cientos de miles. Capítulo 3. El este sangriento. Existe un olor particular en las zonas de guerra, una mezcla de pólvora, tierra removida, sangre seca y miedo.
Ese olor impregnaba cada rincón de Polonia en el otoño de 1939. El país había caído en semanas. Las fuerzas polacas, valientes pero sobrepasadas, fueron aplastadas por la maquinaria de guerra alemana. Y detrás de los tanques y la infantería venían otros, los verdaderos conquistadores. Los arquitectos del nuevo orden. Venían las Einsatzgruppen, los grupos especiales de operaciones, unidades móviles de las SS diseñadas con un solo propósito: eliminar a cualquiera que el Reich considerara amenaza o indeseable en los territorios conquistados. Intelectuales polacos, sacerdotes, judíos, gitanos, cualquiera cuya existencia no encajara en el plan maestro. Horst Bohm no formó parte inicialmente de estos grupos. Su papel era más administrativo, más de coordinación. Pero eso no significaba que estuviera alejado del horror. Todo lo contrario, estaba en el centro de comando, recibía los informes, procesaba las cifras, autorizaba las operaciones. Cada noche llegaban los telegramas. Lacónicos, eficientes. Acción completada en sector 7, 350 objetivos eliminados. Operación de limpieza en aldea X, finalizada. 200 tratados especialmente. Números, solo números, como si fueran inventarios de mercancías. Horst leía estos informes mientras cenaba, los archivaba, los reenviaba a Berlín, y luego dormía sin problema. Había dejado de ser humano, o simplemente había encontrado una manera de serlo que nosotros, desde nuestra distancia segura, no podemos comprender. Polonia fue solo el ensayo. El verdadero escenario estaba por venir. En junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. Fue la invasión más grande de la historia, y detrás de los ejércitos venían 4 Einsatzgruppen rotulados A, B, C y D. Cerca de 3.000 hombres en total. Su misión: exterminar a los judíos soviéticos y cualquier otro elemento indeseable. Horst Bohme fue asignado a Bielorrusia, no como líder de una Einsatzgruppe, sino como parte del aparato de seguridad que coordinaría las operaciones antipartisanas y de pacificación en la región. Era una posición de enorme responsabilidad. Bielorrusia estaba destinada a convertirse en parte del Lebensraum, el espacio vital que Alemania reclamaría para su pueblo. Eso significaba que la población local tendría que ser reducida drásticamente. El paisaje de Bielorrusia era hermoso de una manera melancólica. Bosques interminables de abedules y pinos, pantanos que se extendían hasta el horizonte, aldeas de madera que parecían detenidas en el tiempo. En verano, los campos se llenaban de flores silvestres. En invierno, la nieve lo cubría todo con un manto de silencio. Horst Bohme llegó a ver esta belleza y solo vio un problema logístico. Los bosques proporcionaban escondite a partisanos. Los pantanos dificultaban las operaciones. Las aldeas albergaban a potenciales enemigos. Todo tenía que ser controlado, catalogado, neutralizado. Instaló su cuartel general en Minsk, la capital de Bielorrusia, un edificio requisado que antes había albergado oficinas gubernamentales soviéticas. Ahora sus paredes resonaban con alemán gutural y el sonido de máquinas de escribir produciendo órdenes de muerte. Las operaciones comenzaron casi inmediatamente. Los judíos de Minsk fueron concentrados en un gueto. 100.000 personas hacinadas en unas pocas calles, sin comida suficiente, sin agua limpia, sin esperanza. Era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran las acciones. La primera acción grande ocurrió en julio de 1941. Las tropas rodearon una sección del gueto, sacaron a las personas de sus casas, ancianos arrastrándose, madres cargando bebés, niños aferrados a las manos de sus padres. Los formaron en columnas y los marcharon fuera de la ciudad. A varios kilómetros, en un bosque cerca de la aldea de Trostianets, habían cavado zanjas largas, profundas. Los prisioneros fueron obligados a desnudarse, a entregar sus pertenencias, a pararse al borde de las zanjas. Y luego vinieron los disparos, ráfagas de ametralladoras, gritos, súplicas, el sonido de los cuerpos cayendo sobre otros cuerpos. Una vez, 2 veces, 3 veces, capa sobre capa, hasta que las zanjas se llenaron. Cuando terminó, cubrieron las zanjas con tierra. Pero la tierra se movía, porque no todos habían muerto instantáneamente. Algunos agonizaban bajo toneladas de cadáveres y tierra. Tardaron horas en morir, quizás días. ¿Dónde estaba Horst Bohme durante todo esto? En su oficina, firmando los permisos de transporte, autorizando la munición, coordinando con las autoridades militares, asegurándose de que todo se ejecutara según el plan. Nunca apretó personalmente un gatillo en esas zanjas, nunca ensució sus manos con sangre directa.
Pero su firma estaba en cada orden, su sello en cada documento, su autoridad detrás de cada asesinato. Hay una distinción que intentamos hacer entre el que aprieta el gatillo y el que ordena hacerlo, entre el ejecutor y el burócrata. Como si hubiera una diferencia moral significativa, pero la hay realmente. ¿Es menos culpable quien organiza el asesinato que quien lo comete? ¿Es menos monstruoso quien nunca ve la sangre pero garantiza que fluya? Durante el otoño e invierno de 1941, las matanzas continuaron. Aldea tras aldea, bosque tras bosque, las Einsatzgruppen recorrían el territorio con eficiencia industrial. Y Horst coordinaba, supervisaba, garantizaba que los objetivos se cumplieran. Los reportes que enviaba a Berlín eran obras maestras del lenguaje burocrático. Se han tratado especialmente 8.200 elementos en el sector noreste. La pacificación del área ha resultado en la eliminación de 5.456 individuos potencialmente hostiles. Palabras estériles para horrores inimaginables. Pero el sistema de fusilamiento tenía problemas. No era lo suficientemente eficiente, requería demasiados hombres, generaba trauma incluso en algunos soldados de las SS. Había quejas de que escuchar los gritos, ver los cuerpos, afectaba la moral, como si la moral importara a hombres que hacían esto. Así que buscaron alternativas. En Chelmno, en Belzec, en otros lugares, comenzaron a experimentar con camiones de gas, vehículos especialmente modificados donde el escape se redirigía al compartimiento de carga. Los prisioneros eran empujados adentro. Las puertas se sellaban, el motor arrancaba, y en 20 minutos todos estaban muertos por monóxido de carbono. Horst Böhme supervisó el uso de algunos de estos camiones en Bielorrusia. Eran más limpios, decían, más eficientes, menos estresantes para el personal, como si eso fuera lo importante. Pero incluso los camiones de gas tenían limitaciones. No podían procesar suficientes personas lo suficientemente rápido. Para el verdadero asesinato industrial necesitaban algo más. Necesitaban cámaras de gas estacionarias, campos diseñados específicamente para el exterminio, el sistema que eventualmente se implementaría en Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Horst no estuvo directamente involucrado en el diseño de esos campos, pero formó parte de la máquina que los alimentó, que reunió a las víctimas, que las transportó, que garantizó que el flujo nunca se detuviera. A principios de 1943 fue promovido. Ahora era el comandante de las SS y la Policía de Seguridad para Bielorrusia. Un título imponente. Responsabilidad total sobre todas las operaciones de seguridad en la región. Control absoluto sobre la vida y muerte de cientos de miles. Capítulo 4. El reino del miedo. Existe una palabra en alemán que los nazis usaban constantemente. Ordnung. Orden. Para ellos, el caos era el enemigo supremo. Todo tenía que estar clasificado, organizado, controlado, incluso el asesinato en masa. Horst Böhme se convirtió en el amo del orden en Bielorrusia. Su jurisdicción se extendía sobre un territorio del tamaño de varios países europeos. Millones de personas vivían bajo su autoridad, y ninguna de ellas dormía tranquila. El cuartel general de Horst en Minsk se había transformado en el centro neurálgico del terror. Allí llegaban los informes de todas las unidades. Allí se tomaban las decisiones sobre quién vivía y quién moría. Allí se planificaban las operaciones antipartisanas que arrasarían aldeas enteras. Porque había un problema creciente: la resistencia. Los partisanos soviéticos se habían organizado en los bosques profundos de Bielorrusia. Hombres y mujeres que habían escapado de los guetos, soldados soviéticos que no se habían rendido, campesinos que habían visto arder sus hogares. Se escondían en los pantanos, atacaban convoyes alemanes, volaban puentes, emboscaban patrullas. Para Horst, los partisanos eran más que un problema militar. Eran una afrenta personal a su concepto de orden. Eran el caos encarnado, y tenían que ser eliminados sin piedad. Las operaciones antipartisanas se convirtieron en su obsesión. Pero estas operaciones eran, en realidad, algo muy diferente. Eran excusas para el exterminio masivo de la población civil. Funcionaba así. Recibían un informe de actividad partisana en una región. Horst enviaba tropas. Al llegar, rodeaban no solo el área donde supuestamente operaban los partisanos, sino todas las aldeas cercanas. Reunían a la población. Separaban a los hombres de las mujeres y niños. Buscaban sospechosos. ¿Cómo identificaban a un sospechoso? Era simple. Cualquiera podía serlo. ¿Tienes callos en las manos? Eres campesino, no combatiente. ¿No tienes callos? Entonces no trabajas. Probablemente eres partisano. ¿Pareces asustado? Tienes algo que ocultar. ¿No pareces asustado? Eres demasiado valiente, seguramente eres combatiente.
La lógica era circular, diseñada para condenar a quien fuera necesario condenar, y las cuotas tenían que cumplirse. Cada operación tenía objetivos numéricos. Tantos bandidos eliminados, tantos colaboradores ejecutados. Los comandantes que no cumplían las cuotas eran vistos como ineficientes. Una de las operaciones más brutales bajo el mando de Horst ocurrió en marzo de 1943. Se llamó Operación Ordnung. El objetivo oficial era eliminar partisanos en la región de Slotsk y Staria Dorogi. El resultado real fue el asesinato de más de 7.000 civiles. Las tropas alemanas llegaron a las aldeas al amanecer. Sacaron a las familias de sus casas a punta de pistola, separaron a los hombres, los interrogaron brevemente y luego los fusilaron. Las mujeres y niños fueron encerrados en graneros. En algunos casos, simplemente les prendieron fuego. En otros, esperaron a recibir órdenes sobre qué hacer con ellos. Horst Böhm coordinaba todo desde Minsk. Recibía los reportes cada noche. Operación progresa según lo planeado. Resistencia mínima encontrada. Objetivos numéricos superados. Leía estas líneas mientras cenaba con sus oficiales. Brindaban por los éxitos. Discutían estrategias para la siguiente operación. ¿Cómo se duerme después de un día así? ¿Cómo se mira al espejo? ¿Cómo se escribe una carta a casa hablando del clima y los pequeños inconvenientes de la vida militar? Horst lo hacía. Sus cartas a su esposa sobreviven en algunos archivos. Habla del frío en Minsk, de la comida mediocre, de lo mucho que extraña a sus hijos. No menciona los asesinatos, no habla de las operaciones, como si fueran dos mundos completamente separados que nunca se tocan. Esta disociación no era única de Horst. Era común entre los perpetradores del Holocausto. Hombres que por la mañana supervisaban ejecuciones masivas y por la noche tocaban el piano para sus familias, que firmaban órdenes de muerte y luego jugaban con sus perros, que construyeron el infierno en la tierra y se consideraban a sí mismos personas decentes. La psicología humana tiene esta capacidad aterradora de compartimentalizar, de crear burbujas separadas de realidad que nunca tienen que confrontarse entre sí, de vivir simultáneamente como monstruo y como hombre común. Pero había momentos en los que las burbujas amenazaban con estallar. Momentos en los que incluso hombres como Horst tenían que confrontar directamente el horror que habían creado. En mayo de 1943, Horst decidió inspeccionar personalmente una operación. No era algo que hiciera frecuentemente. Prefería la distancia del cuartel general. Pero había quejas sobre la eficiencia de una unidad particular, y Horst era, ante todo, un hombre preocupado por la eficiencia. Viajó a una aldea cuyo nombre se ha perdido en la historia. Al llegar, encontró a los habitantes reunidos en la plaza central, tal vez 200 personas, ancianos apoyándose en bastones, mujeres sosteniendo bebés, niños con ojos enormes llenos de terror. Los soldados esperaban instrucciones. El comandante local se acercó a Horst, saludó, esperó órdenes, y Horst, con voz calmada, dio la orden. Proceder según protocolo. El comandante asintió. Las ametralladoras fueron posicionadas, y entonces Horst hizo algo inusual. Se quedó, observó. Quizás quería asegurarse de que todo se ejecutara correctamente. Quizás sentía que era su deber presenciar lo que había ordenado. O quizás, en algún rincón oscuro de su mente, necesitaba confrontar la realidad de sus acciones. Los disparos comenzaron. Las personas cayeron, algunas inmediatamente, otras se retorcieron en el suelo. Los gritos llenaron el aire. Los niños corrieron hacia sus madres caídas. Los soldados siguieron disparando hasta que el silencio regresó. Horst observó todo. Su rostro, según los testimonios posteriores, permaneció inmutable. No mostró horror. No mostró satisfacción. No mostró nada. Simplemente observó como quien supervisa el funcionamiento de una máquina. Cuando terminó, inspeccionó los cuerpos. Verificó que el trabajo estuviera completo. Felicitó al comandante por la eficiencia mostrada. Y luego regresó a su vehículo y partió. Esa noche, en su diario personal, escribió una sola línea sobre el día. Inspección de campo completada. Resultados satisfactorios. Nada más, como si hubiera inspeccionado una fábrica o un almacén. Pero algo había cambiado. Después de ese día, Horst comenzó a beber más, no dramáticamente. No de manera que interfiriera con su trabajo, pero sus oficiales notaron que cada noche necesitaba más copas de schnapps para dormir. Quizás las burbujas estaban comenzando a filtrarse, quizás la realidad estaba encontrando grietas en sus defensas psicológicas, o quizás simplemente le dolía el estómago y el alcohol ayudaba. Es imposible saberlo.
Los monstruos rara vez escriben confesiones honestas sobre sus estados internos. Las operaciones continuaron durante todo 1943. Se volvieron más brutales, más desesperadas, porque la guerra estaba cambiando. Stalingrado había caído. Los soviéticos avanzaban, y los nazis sabían que el tiempo se agotaba. Si iban a completar su plan de limpiar el este, tenían que acelerar. Horst recibió órdenes de intensificar las operaciones. Las cuotas aumentaron, las acciones se hicieron más frecuentes. En un solo mes del verano de 1943, más de 15.000 personas fueron asesinadas en operaciones bajo su comando. Sentía presión, sentía que estaba perdiendo el control de su cuidadosamente ordenado reino del terror. Los reportes sugieren que sí. Comenzó a ser más exigente con sus subordinados, menos tolerante a los errores, más paranoico sobre posibles sabotajes o infiltraciones. La paranoia no era infundada. Los partisanos estaban ganando fuerza, controlaban áreas cada vez más grandes del territorio. Y lo peor para hombres como Horst, estaban ganando la simpatía de la población local, porque cuando tu elección es entre los partisanos o los nazis, y los nazis han asesinado a tu familia, la decisión es fácil. El imperio de Horst Bohm comenzaba a desmoronarse, y él lo sabía. Capítulo 5. La marea sangrienta. El invierno de 1943 llegó como un juicio. Las temperaturas cayeron por debajo de los 30 grados bajo cero. La nieve enterraba los caminos, y desde el este venía algo más aterrador que el frío: el ejército rojo. Los soviéticos avanzaban implacables. Habían aprendido de sus derrotas tempranas. Ahora eran una máquina de guerra eficiente, alimentada por furia y sed de venganza, porque sabían lo que los nazis habían hecho en su tierra. Los supervivientes contaban historias. Los bosques revelaban sus fosas comunes. La evidencia del horror era imposible de ocultar. En Minsk, Horst Bohm sentía las paredes cerrándose. Los reportes del frente eran cada vez más alarmantes. Los partisanos atacaban líneas de suministro con impunidad. La población civil, aterrorizada pero también desesperada, dejaba de cooperar. El orden que Horst había impuesto con tanto empeño se fragmentaba, pero Horst no era de los que se rendían fácilmente. Si el orden se desmoronaba, simplemente impondría más terror. Si la población se volvía hostil, la castigaría con mayor dureza. La lógica nazi era siempre la misma. Cuando algo no funciona, hazlo con más violencia. En enero de 1944, Horst supervisó una serie de operaciones que incluso algunos de sus propios oficiales consideraron excesivas. No se trataba ya de operaciones antipartisanas con pretensión de legitimidad militar, era venganza pura. Pueblos enteros fueron arrasados no porque albergaran partisanos, sino porque estaban allí, porque existían. Una aldea llamada Osarichi se convirtió en símbolo del horror final. Horst ordenó que todos los elementos inútiles de los pueblos cercanos fueran concentrados allí. Elementos inútiles significaba ancianos, enfermos, niños sin padres, personas que no podían trabajar, personas que consumían recursos. Miles fueron llevados a Osarichi. Los dejaron en campo abierto, sin refugio, sin comida, sin agua. Era marzo. El deshielo había comenzado. El suelo era un lodazal helado, y allí los abandonaron. Simplemente los abandonaron. Cuando las tropas soviéticas liberaron el área semanas después, encontraron montañas de cadáveres. Algunos habían muerto de frío, otros de hambre, muchos de tifus y otras enfermedades. Los pocos supervivientes parecían esqueletos vivientes, tan débiles que no podían caminar. Fue decisión directa de Horst. Los documentos no son completamente claros, pero estaba en su jurisdicción, bajo su comando. Su firma aparece en órdenes relacionadas. No pudo no saberlo, y si lo sabía y no lo detuvo, entonces fue cómplice. Y si lo ordenó, entonces fue arquitecto de otro círculo del infierno. Pero el tiempo de Horst en Bielorrusia se acababa. En junio de 1944, los soviéticos lanzaron la Operación Bagration. Fue una ofensiva devastadora que destruyó el grupo de ejércitos centro-alemán. En pocas semanas, las fuerzas alemanas fueron expulsadas de Bielorrusia. Minsk fue liberada el 3 de julio. Horst Böhme huyó con el ejército en retirada. No hubo tiempo para destruir todos los documentos. No hubo tiempo para cubrir todas las huellas. Los soviéticos encontraron archivos completos de las operaciones de las SS, encontraron listas de víctimas, encontraron órdenes firmadas, encontraron evidencia suficiente para condenar a docenas de criminales de guerra. El nombre de Horst Bohm estaba en esos documentos, una y otra vez. Los soviéticos lo agregaron a sus listas de buscados. Pero para entonces, Horst ya estaba de regreso en territorio controlado por Alemania.
y los nazis aún tenían uso para hombres con su experiencia. Fue reasignado. No a otro territorio ocupado en el este, esos se estaban perdiendo rápidamente, sino a tareas administrativas relacionadas con la defensa del Reich. El eufemismo significaba preparar la resistencia final, coordinar la movilización total, supervisar la seguridad interna, mientras el mundo nazi se desintegraba. Horst trabajó desde oficinas en Berlín y luego en ciudades más pequeñas mientras la capital era bombardeada hasta convertirse en ruinas. Seguía siendo eficiente, seguía siendo meticuloso. Pero ahora su trabajo era cada vez más fútil. Estaba reorganizando sillas en el Titanic. Las noticias del frente eran catastróficas. Los soviéticos avanzaban desde el este, los británicos y americanos desde el oeste. Las ciudades alemanas ardían bajo bombardeos incesantes. Refugiados inundaban las carreteras, y en los campos de concentración que aún operaban, los nazis aceleraban las matanzas, tratando de eliminar evidencia, de completar su genocidio antes de que llegara la liberación. Horst Bohme veía todo esto y ¿qué pensaba? Sintió remordimiento, miedo a la justicia que vendría, o simplemente lamentaba que su visión de un mundo ordenado según principios raciales no se hubiera cumplido. No dejó diario detallado de estos últimos meses, no escribió confesiones, no expresó arrepentimiento. Era demasiado disciplinado, demasiado controlado para eso, o quizás simplemente no sentía que tuviera nada de qué arrepentirse. En los últimos días de abril de 1945, mientras los soviéticos luchaban calle por calle en Berlín, mientras Hitler se suicidaba en su búnker, Horst Bohme estaba en algún lugar del sur de Alemania. Las comunicaciones se habían desintegrado. El Reich de los 1000 años había durado 12, y ahora se desmoronaba en tiempo real. El 8 de mayo, Alemania se rindió incondicionalmente. La guerra en Europa había terminado, y con ella, el mundo que Horst Bohme había ayudado a construir. Un mundo de terror, de campos de muerte, de fosas comunes en bosques silenciosos. Un mundo donde el mal se había industrializado y burocratizado hasta convertirse en rutina. Pero ¿qué pasó con Horst? En el caos de la rendición, con millones de soldados alemanes rindiéndose, con miles de criminales de guerra tratando de escapar, ¿qué fue de él? La respuesta a esa pregunta es una de las partes más frustrantes y reveladoras de toda esta historia. Capítulo 6. El fantasma. Existe algo profundamente perturbador en la impunidad. En ver cómo alguien responsable de horrores inimaginables simplemente desaparece, se desvanece como humo, se convierte en fantasma y vive el resto de sus días en paz mientras sus víctimas yacen en tumbas anónimas. Horst Bohme se convirtió en fantasma. En los meses caóticos después de la rendición alemana, Europa era un continente en ruinas, 50 millones de muertos, ciudades destruidas, millones de desplazados vagando por los caminos. Y en medio de ese caos, hombres como Horst encontraron grietas para escurrirse. Los aliados sabían que había criminales de guerra por todas partes. Crearon listas, establecieron tribunales. Los juicios de Nuremberg comenzaron en noviembre de 1945. Los grandes nombres fueron capturados: Göring, Ribbentrop, Keitel. Los líderes que no pudieron esconderse, que eran demasiado conocidos, demasiado importantes, pero había miles de otros. Hombres de segundo y tercer nivel que habían ejecutado las políticas, que habían dado las órdenes locales, que habían apretado los gatillos o firmado las sentencias de muerte. Para capturar a todos se necesitaban décadas, y algunos nunca fueron capturados. Horst Bohme estaba en las listas soviéticas. Los archivos que encontraron en Minsk lo incriminaban claramente. Tenían su nombre, su rango, sus crímenes documentados. Pero Horst no estaba en zona soviética. No lo habían capturado en el este. Y los soviéticos tenían millones de prisioneros de guerra alemanes. Encontrar a un hombre específico era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un continente. Las zonas occidentales, controladas por británicos, americanos y franceses, también buscaban criminales, pero sus prioridades eran diferentes. Querían a los peces gordos, querían espectáculo, querían justicia visible que demostrara al mundo que el nazismo había sido derrotado completamente. Hombres como Horst, criminales brutales pero no famosos, a veces caían entre las grietas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se escondió? Hay varias posibilidades. Pudo haberse rendido usando un nombre falso. Muchos oficiales de las SS lo hicieron, especialmente aquellos cuyo tatuaje de tipo sanguíneo de las SS que llevaban en el brazo había sido removido o disimulado. Pudo haberse mezclado entre los millones de prisioneros de guerra regulares, alegando ser simple soldado de la Wehrmacht, o pudo haber escapado de los campos de prisioneros durante el caos inicial. No era difícil.
Los aliados tenían millones de prisioneros y no suficiente personal para vigilarlos adecuadamente. Hombres escapaban cada día. La mayoría eran recapturados. Algunos no. Lo que sabemos con certeza es esto. En algún momento a finales de 1945 o principios de 1946, Horst Bohm se desvaneció. Dejó de aparecer en registros oficiales. No fue juzgado en Nuremberg. No apareció en los juicios posteriores de criminales de guerra. Simplemente desapareció. Hay rumores. Siempre hay rumores sobre nazis fugitivos. Algunos dicen que llegó a Sudamérica. Como tantos otros, Argentina era particularmente popular entre los nazis en fuga. El régimen de Perón los recibía con brazos abiertos. Brasil también. Paraguay. Chile. Había rutas establecidas, redes de ayuda, documentos falsos disponibles para quien tuviera contactos. Otros rumores sugieren que se quedó en Alemania, viviendo bajo identidad falsa en algún pueblo pequeño. No sería único. Se estima que cientos, quizás miles de criminales de guerra nazis vivieron vidas tranquilas en la Alemania de posguerra. Adoptaron nuevos nombres, nuevas historias. Se convirtieron en comerciantes, en oficinistas, en agricultores. Sus vecinos nunca supieron, o supieron y no dijeron nada, porque Alemania en los años 50 y 60 no quería hablar del pasado. Querían reconstruir, querían olvidar, querían mirar hacia adelante, no hacia atrás. Y eso significaba que criminales como Horst podían vivir en paz, siempre que mantuvieran perfil bajo. Hay un caso documentado que muestra cómo funcionaba esto. Un hombre llamado Gustav Wagner había sido comandante adjunto del campo de exterminio de Sobibor, responsable de la muerte de cientos de miles. Después de la guerra, vivió tranquilamente en Alemania durante años antes de huir a Brasil. Trabajaba en una fábrica. Tenía amigos, nadie sospechaba. Y cuando finalmente fue descubierto en los años 70, muchos de sus conocidos no podían creerlo. Era tan amable, decían. Ayudaba a sus vecinos. Jugaba con los niños del barrio. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene cara de hombre común, y eso lo hace aún más aterrador. Horst Bohm tuvo una vida así. Se sentó en algún café de pueblo alemán, leyendo el periódico, tomando café, mientras a su alrededor la vida seguía. ¿Vio a los niños jugar en la plaza y recordó a los niños que había ordenado asesinar? ¿O había logrado sepultar esos recuerdos tan profundamente que ya no lo molestaban? Nunca sabremos, porque Horst Bohm nunca fue encontrado, nunca fue arrestado, nunca fue juzgado, nunca tuvo que enfrentar a sus víctimas o a sus familias, nunca tuvo que responder por sus crímenes. Hay registro de que murió. Los documentos alemanes lo listan como fallecido en 1994, 50 años después del final de la guerra. Habría tenido 90 años, una vida larga, una vida completa. Más de lo que dio a cualquiera de sus víctimas. ¿Dónde murió? ¿Bajo qué nombre? Rodeado de familia que no conocía su verdadero pasado. ¿O solo, con sus secretos intactos? No lo sabemos. Los detalles son escasos, deliberadamente vagos. Lo que sí sabemos es que nunca pagó, nunca enfrentó justicia. Las víctimas de Bielorrusia, los miles de personas asesinadas bajo su comando, los niños quemados vivos en graneros, los ancianos fusilados en zanjas, ninguno obtuvo justicia. Su asesino vivió libre, cómodo, probablemente en paz. Esta es quizás la parte más dolorosa de toda la historia. No solo el horror de lo que hizo, sino el insulto adicional de su impunidad, la injusticia absoluta de su escape. Hay un dicho en yiddish: Der Boss vergessen sein Vergangenheit ist beschert zu Überlebnis. Quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Pero hay algo peor que olvidar. Es permitir que los responsables escapen sin consecuencias. Porque eso envía un mensaje terrible al futuro. Puedes cometer atrocidades y salirte con la tuya. Solo necesitas esperar lo suficiente. Solo necesitas esconderte bien. Horst Bohm demostró que ese mensaje era cierto. Capítulo 7. Las voces del silencio. Hay lugares en Bielorrusia donde el bosque crece diferente. Árboles torcidos. Tierra que se hunde en ciertos puntos. Lugares donde, si cavas aunque sea un poco, encuentras cosas que no deberías encontrar. Huesos, dientes, pedazos de ropa que se deshacen al tocarlos. Son las fosas comunes. Están por todas partes. En bosques, en campos, detrás de aldeas abandonadas. Algunas fueron descubiertas y marcadas. Muchas no. Se estima que hay cientos, quizás miles de estas fosas en Bielorrusia. Y en cada una, decenas o cientos de personas que nunca tuvieron funeral, nunca tuvieron lápida, cuyos nombres se perdieron para siempre. Estas son las víctimas de Horst Bohm, su legado real. Después de la guerra, los soviéticos documentaron lo que encontraron. Enviaron comisiones a catalogar los crímenes nazis
Entrevistaron supervivientes, excavaron fosas, contaron cuerpos cuando era posible. Los números que registraron son asombrosos y desgarradores. Solo en el gueto de Minsk, más de 100.000 judíos fueron asesinados. En las operaciones antipartisanas en la región de Bielorrusia, se estima que murieron más de 300.000 civiles, no combatientes, no soldados, civiles, ancianos, mujeres, niños, 300.000. Intenta imaginar ese número. No puedes. El cerebro humano no está diseñado para comprender tragedias de esa escala. Se convierte en estadística, en número abstracto. Y esa es otra victoria póstuma del mal, que sus crímenes son tan vastos que se vuelven incomprensibles, pero cada uno de esos 300.000 era una persona, tenía nombre, tenía historia, tenía sueños y miedos y personas que los amaban. Había un hombre que tallaba madera y esperaba enseñarle el oficio a su hijo. Había una niña que acababa de aprender a leer y estaba orgullosa de reconocer las letras en los letreros. Había una anciana que horneaba pan que todo el pueblo adoraba. Había un joven que estaba enamorado y planeaba casarse en primavera. Todos borrados, convertidos en nada, sus historias interrumpidas a mitad de frase. Los supervivientes, los pocos que quedaron, llevaron el peso de la memoria. Era una carga imposible. ¿Cómo vives después de ver morir a toda tu familia? ¿Cómo sigues adelante cuando cada rincón de tu pueblo te recuerda a alguien que ya no está? Una mujer llamada Frida Reisman sobrevivió al gueto de Minsk. Tenía 17 años cuando comenzó la guerra. Vio morir a sus padres en las primeras acciones. Vio a sus hermanos pequeños llevados en uno de los camiones. Ella sobrevivió porque logró escapar y unirse a los partisanos en el bosque. Vivió comiendo corteza de árboles. Vivió con el frío penetrando hasta los huesos. Vivió con el terror constante de ser descubierta. Cuando la guerra terminó, Frida tenía 21 años y parecía de 40. Había perdido la mitad de sus dientes por malnutrición. Tenía cicatrices por todo el cuerpo y tenía pesadillas cada noche. Durante años, décadas incluso, despertaba gritando. Frida vivió hasta el 2006, 82 años, y hasta el último día de su vida. Nunca dejó de hablar de lo que había visto. Testificó en juicios cuando hubo juicios. Habló en escuelas. Escribió memorias. Se negó a dejar que el mundo olvidara. Pero nunca vio justicia para su familia. Los hombres que los asesinaron, hombres como Horst Bohme, nunca fueron castigados. Y eso la carcomía. Lo decía abiertamente. Puedo perdonar muchas cosas. Puedo entender muchas cosas. Pero no puedo aceptar que vivan libres mientras los míos yacen en fosas sin nombre. Hay miles de historias como la de Frida. Cada superviviente carga su propia versión del horror. Y lo que une a todas estas historias es la ausencia de justicia. La mayoría de los perpetradores nunca pagaron. En los años 70 y 80 hubo un renovado interés en procesar criminales de guerra nazis. Los llamados cazadores de nazis, como Simon Wiesenthal, trabajaban incansablemente para encontrar fugitivos. Hubo juicios. Adolf Eichmann fue capturado en Argentina y juzgado en Israel. John Demjanjuk fue extraditado y procesado. Otros fueron descubiertos y enfrentaron Cortés, pero eran gotas en el océano. Por cada nazi que enfrentó justicia, docenas murieron en paz, en la cama, rodeados de familia. Y Horst Bohme fue uno de ellos. Los archivos soviéticos sobre Horst fueron parcialmente desclasificados después de la caída de la Unión Soviética. Historiadores los estudiaron. Documentalistas los revisaron. Lo que encontraron confirma lo que ya sabíamos. Horst Bohme fue responsable de atrocidades masivas. Su firma aparece en docenas de órdenes de ejecución. Su nombre está ligado a operaciones que eliminaron aldeas completas, pero para entonces era demasiado tarde. Horst había muerto, y con él murió la posibilidad de que alguna vez enfrentara las consecuencias de sus actos. Hay un memorial en Minsk ahora. Se llama Yama, que significa el pozo. Está construido sobre uno de los sitios donde miles de judíos del gueto fueron fusilados. Es un espacio circular que desciende hacia la tierra, representando el descenso al infierno. En las paredes están inscritos nombres, los pocos nombres que se pudieron recuperar, pero la mayoría de las víctimas permanecen anónimas. Los visitantes dejan piedras. Es la tradición judía, una piedra por cada persona recordada. El sitio está cubierto de ellas. Miles y miles de piedras pequeñas, cada una representando un acto de memoria, de negativa a olvidar. Pero no hay piedra para Horst Bohme, no hay memorial que recuerde sus víctimas por nombre, no hay lugar donde sus crímenes estén completamente documentados para que el mundo los vea. Él se aseguró de eso escapando de la justicia, y esa es su última victoria. No solo evitó el castigo, sino que robó a sus víctimas incluso el reconocimiento completo de su sufrimiento. Capítulo 8. Ecos en la oscuridad. La historia de Horst Bohme no termina con su muerte.
De alguna manera, apenas comienza ahí, porque las preguntas que su vida plantea nos persiguen todavía, resuenan en cada genocidio posterior, en cada atrocidad masiva, en cada momento en que la humanidad demuestra que no ha aprendido las lecciones que debería haber aprendido. ¿Cómo sucede? Esa es la pregunta que no podemos dejar de hacer. ¿Cómo una sociedad civilizada, un país de filósofos y compositores y científicos, se convierte en máquina de muerte industrial? ¿Cómo hombres comunes se transforman en asesinos masivos? ¿Y cómo el resto del mundo permite que suceda? Horst Bohm no era único. Esa es quizás la verdad más aterradora. No era un monstruo excepcional. Era reemplazable. Si él hubiera muerto en 1939, otro habría tomado su lugar. Otro habría firmado las mismas órdenes. Otro habría supervisado las mismas atrocidades. El sistema no dependía de individuos particularmente malvados. Dependía de individuos dispuestos a ser engranajes en la máquina. Y eso nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre nosotros mismos. ¿Qué habríamos hecho en su lugar? Es fácil decir que nos habríamos resistido, que nunca habríamos participado, que habríamos sabido que estaba mal. ¿Pero es cierto? Los experimentos psicológicos sugieren que no. El experimento de Milgram mostró que la mayoría de las personas están dispuestas a infligir dolor severo a otros si una figura de autoridad se lo ordena. El experimento de la prisión de Stanford demostró que rápido personas normales adoptan roles abusivos cuando se les da poder sobre otros. Queremos creer que somos diferentes, que somos mejores, que nunca caeríamos en eso. Pero la historia sugiere que la mayoría de nosotros, en las circunstancias adecuadas, somos capaces de horrores que no queremos imaginar. Eso no excusa a Horst Bohm, eso no reduce su culpabilidad ni un ápice, pero nos recuerda que el mal no es algo externo a la humanidad, es parte de nosotros. Es una posibilidad latente en cada sociedad, esperando las condiciones correctas para emerger. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dijo nunca más. Se crearon tribunales internacionales. Se establecieron convenciones sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se prometió que la comunidad internacional no permitiría que volviera a suceder. Y sin embargo, sucedió. En Camboya, bajo los Jemeres Rojos. En Ruanda, en 1994. En Bosnia. En Darfur. En Siria. Los nombres cambian. Los lugares cambian. Pero el patrón se repite. Un grupo es señalado como enemigo, se deshumaniza sistemáticamente y luego se elimina mientras el mundo observa. ¿Por qué no aprendemos? Quizás porque preferimos creer que el Holocausto fue una aberración única, resultado de circunstancias irrepetibles. Preferimos verlo como algo del pasado, algo que pasó en un tiempo diferente con personas diferentes. Porque aceptar que podría volver a suceder, que de hecho está sucediendo en formas diferentes, requiere confrontar verdades demasiado incómodas sobre la naturaleza humana. Horst Bohm murió impune. Pero su legado permanece, no solo en las fosas comunes de Bielorrusia, sino en cada genocidio posterior donde perpetradores escaparon de la justicia, en cada vez que el mundo decidió que procesar criminales era demasiado complicado, demasiado políticamente inconveniente, demasiado costoso. La impunidad engendra más impunidad. Cuando futuros perpetradores ven que sus predecesores murieron en paz, aprenden que el riesgo es manejable, que si sobreviven el periodo inmediato después de sus crímenes, probablemente vivirán el resto de sus vidas sin consecuencias. Esa es quizás la lección más peligrosa de la historia de Horst Bohm. No solo que el mal es posible, eso ya lo sabíamos, sino que el mal puede salirse con la suya. Pero hay otra lección también, una que emerge de las historias de supervivientes como Frida Reichmann. Es la lección de la resiliencia humana, de la negativa a ser borrado, de la insistencia en recordar, en testimoniar, en mantener viva la memoria incluso cuando todo conspira para enterrarla. Los nazis querían borrar a sus víctimas no solo físicamente, sino de la historia. Querían que fuera como si nunca hubieran existido. Y fracasaron. Fracasaron porque los supervivientes se negaron a dejar que eso sucediera, porque escribieron memorias, porque dieron testimonios, porque criaron hijos y nietos que conocen las historias, porque insistieron en que el mundo recordara. El Yad Vashem en Israel tiene una sala llamada el Salón de los Nombres. Contiene millones de páginas de testimonio, cada una documentando a una víctima del Holocausto. No son números, son nombres, personas, historias. Es un acto de resistencia contra el olvido. Horst Bohm quería reducir a las personas a números. Los supervivientes insisten en devolverles sus nombres. En ese sentido, las víctimas tienen la última palabra. Pero la justicia, esa nunca llegó. Y tenemos que vivir con esa verdad. Tenemos que aceptar que el mundo no siempre es justo, que los monstruos a veces ganan, que el mal a veces permanece impune. ¿Qué hacemos con eso?
¿Nos rendimos? ¿Aceptamos que así es y seguimos adelante? ¿O redoblar nuestro compromiso? Comprometernos a que la próxima vez, si hay próxima vez, no permitiremos que los perpetradores escapen. Comprometernos a crear sistemas de justicia internacional que realmente funcionen. Comprometernos a recordar, siempre, que detrás de cada estadística hay una persona. Comprometernos a nunca, jamás, permitir que la banalidad del mal se normalice de nuevo. La historia de Horst Bohme es oscura, no tiene final feliz, no hay redención, no hay justicia poética, es simplemente una crónica del horror humano y sus consecuencias, pero contarla importa, porque en el silencio es donde los Horst Bohms del futuro encuentran refugio. En el olvido es donde prosperan. En la indiferencia es donde se multiplican. Así que recordamos, no para cultivar odio, no para fomentar venganza, sino para mantenernos vigilantes, para reconocer las señales tempranas, para actuar antes de que sea demasiado tarde. Porque la verdad final y más aterradora sobre Horst Bohme es esta. No fue el último. Mientras escribo estas palabras, en algún lugar del mundo hay alguien como él. Alguien ordinario en apariencia. Alguien que podría ser nuestro vecino. Alguien que está tomando decisiones que resultarán en sufrimiento masivo. Y la pregunta no es si existen. Sabemos que existen. La pregunta es, ¿los detendremos esta vez? ¿O permitiremos que ellos también se conviertan en fantasmas, escapando hacia la oscuridad mientras sus víctimas yacen en tumbas sin nombre? Esa pregunta no tiene respuesta todavía. La respuesta la escribiremos nosotros, con nuestras acciones o nuestra inacción, en los años venideros. La historia de Horst Bohme ha terminado. Pero la historia que su vida nos obliga a confrontar continúa. Cada día, en cada elección, en cada momento en que decidimos si alzar la voz o quedarnos callados, si actuar o mirar hacia otro lado, si recordar o preferir olvidar. Ese es su legado final. No solo el horror que causó, sino la pregunta que nos deja. ¿Qué haremos nosotros? El silencio de los bosques de Bielorrusia espera nuestra respuesta.